Bienvenido, bienvenida si es que estás al otro lado de la pantalla de este canal de Erlesiana. Es nuestra segunda sesión de análisis de relato, después de la primera que dedicamos, si recordáis, hace un par de semanas a El nadador de John Cheever. En esa ocasión os pedía que en los comentarios del vídeo, colgarais las aportaciones que os pareciera oportunas acerca de lo que os había parecido el análisis, que fuisteis realmente muy generosos, muy generosas en esos comentarios, y además posibles sugerencias, candidatos de relatos que os apetecerían que aparecieran en el canal en sesiones posteriores de este espacio. Os pediría, antes de nada, que al terminar el análisis de hoy hicierais también el pequeño esfuerzo de poner un comentario, con las impresiones, por supuesto, aquello que os parezca más oportuno, y también con sugerencias de relatos que os gustaría que tenga en cuenta para la siguiente sesión. Esta vez nos vamos a centrar en autores masculinos, porque como el primer relato fue de un autor varón, de John Cheever, y el de hoy se lo vamos a dedicar a Amy Hempel con La cosecha, pues me gustaría que hubiera cierta paridad y ojalá también tengamos diversidad en cuanto a nacionalidades, épocas, tendencias, etcétera, porque yo creo que se enriquece mucho el conjunto del análisis si hay variedad. Decía que he elegido, ya lo he adelantado, La cosecha de Amy Hempel, porque este cuento de 1987 creo que tiene el aliciente de ofrecer un 2x1, es casi un pack, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar en el análisis, eso es lo que yo al menos creo, porque por un lado tenemos una historia que es cautivadora, muy enigmática, a ratos extraña, que nos desconcierta, que nos atrae, que nos hace llegar hasta el final. En eso Amy Hempel es una maestra, pero es que además yo creo que nos brinda la oportunidad de asistir a una clase, podríamos decir, acerca de la poética del relato, ¿no? De un aspecto que a mí me parece muy interesante en los casi 20 años que llevo dando clase en talleres y que me he encontrado en muchas ocasiones, que es el momento en el que tienes un alumno, tienes una alumna que quiere narrar algo que le ha ocurrido, pero lo quiere contar tal cual ha sucedido. Se empeña en que la realidad es un aspecto insustituible cuando está abordando la ficción. Y yo creo que eso es un planteamiento erróneo en muchas ocasiones y que no funciona. Sí que creo que la materia autobiográfica es muy necesaria, es importante que mantengamos ese aire de solidez que tiene aquello que nos ha ocurrido, porque se trasvasa a lo escrito con mayor facilidad, pero también es verdad que nos empeñamos en una literalidad que a veces hace daño a la trama. Y de eso nos está hablando muy bien Amy Hempel en su relato. En su relato tenemos una chica, una narradora en primera persona, intradigética, que nos está contando un trauma, un accidente que vamos a saber, que trae consigo secuelas no solamente físicas, sino también emocionales. Y esa primera parte que, digamos, relata ese trauma, ese accidente terrible que sufre, se ve completada con una segunda sección en la cual la narradora interpelará directamente al lector, a la lectora, y le hará saber que tomó decisiones a la hora de contar esa historia del accidente y que no todo lo que cuenta sucedió tal cual, sino que se ha permitido el lujo, creo que tenemos que concedernos todos y todas, de elidir, de añadir, de cambiar, de modificar, en suma, el relato para que salga ganando la historia, para que salga ganando el conjunto total de esa narración. Entonces, sí que creo que es importante que lo tengamos claro desde el principio. No todo lo que ha pasado en realidad tiene ese aire de verdad que necesita la ficción. Y entonces, si tenemos claro eso, creo que nos aliviará no ser tan literales en la interpretación de esa realidad y atrevernos a elegir
con fantasía, con añadidos, con retazos que vienen de otras vivencias, con asociaciones de ideas, etcétera, que vengan pues al hilo de lo que estamos contando para que salga ganando aquello que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, Amy Hempel es una mujer peligrosa, eso no cabe duda, y eso lo sabe muy bien Chuck Palahniuk. En algunas ocasiones a lo largo de esta charla me voy a referir a un ensayo que dedica justamente a la cosecha, al cuento que vamos a analizar. Este autor norteamericano conocidísimo, bueno, pues admira fervientemente a la autora, a Amy Hempel, y nos da unas pautas que yo creo que son muy útiles y que os pediría que anotéis, que reviséis. Espero que hayáis venido con el famoso cuaderno, con vuestra fotocopia llena de observaciones, como recomendé en la clase anterior, y un bolígrafo dispuesto a acuchillar convenientemente el texto de esta escritora. Bueno, pues como os decía, en este ensayo, que os pondré en la descripción de este vídeo, que está incluido en un libro llamado Error Humano, y que el ensayo, el capítulo en sí, se llama No perseguir a Amy. Yo creo que juega con el título de esa película, de esa comedia no romántica de Persiguiendo a Amy, y la negación, ¿no? La orden que se nos da en negativo es bien clara y bien tajante: no perseguir a Amy porque no vamos a ser Amy, aunque lo intentemos, ¿no? Yo creo que es una autora que tiene una voz pues que nos apetece mucho imitar, pero que es inimitable, ¿no? Pasa lo mismo con... yo recuerdo cuando empecé a escribir que leía muchísimo a Cortázar y lo envidiaba, lo admiraba muchísimo, y cada vez que intentaba copiarlo, o sea, que intentaba inspirarme en algo que él había escrito, lo que sucedía es que lo copiaba, ¿no? que se notaba mucho que era una suma de plagios aquello, que no iba a ningún lado porque no tiene la vida interna, no tiene el aliento que tiene cuando es el escritor que ha concebido esa forma de narrar quien lo está contando, ¿no? Entonces, en ese maravilloso capítulo, Palahniuk desgrana algunos aspectos de este cuento que yo creo que os pueden interesar si no lo habéis entendido del todo, si no lo habéis disfrutado, si os habéis quedado con la sensación de que bueno, os habéis perdido, ¿no? al leerlo. Quizás con un poco de ayuda, de aporte, ¿no? interpretativo, os pueda convencer más la trama y un poco, yo creo, lo que hace esta autora, que lo hace francamente bien, ¿no? De paso le agradezco a mi querido Javi, que fue alumno y es amigo fue alumno de taller y es amigo fuera de él, que me recomendara esta autora, porque yo la leí gracias a él, ¿no? Y creo que es una escritora llena de cualidades y llena de talento también, ¿no? Bueno, si hablamos de la autora, bueno, pues sabemos que es una escritora norteamericana que nació en Chicago, en el año 1951, y que después se trasladó a California, y que de California se mudó también a Nueva York. En Nueva York formó parte, justamente como alumna, de un taller literario del editor Gordon Lees, que enseguida se dio cuenta de que esta chica era un diamante, una narradora con una voz propia, eso que decimos, ¿no? Eso tan manido de él, esa forma de contar que es inconfundible y que atrae mucho, y que copiamos y que nos desesperamos al ver que no conseguimos el mismo efecto que la original, ¿no? Que lo que contamos es una bazofia al lado de lo que hemos leído en ella y que tanto nos ha atrapado. Bueno, es una escritora que se ha dedicado exclusivamente, bueno, casi en exclusiva al cuento. Tiene ensayos, tiene artículos, algo de poesía también, profesora de inglés y profesora también de escritura creativa, ¿no? Tiene un bagaje, ha escrito 5 libros de cuentos, están contenidos en un volumen de color mora de 6 barral, que yo en este momento no os puedo enseñar porque se lo he prestado a una amiga de las que devuelven los libros, todo hay que decir, pero sin ninguna prisa, entonces no os lo puedo enseñar, pero es un volumen que merece mucho la pena si lo encontráis, porque a veces estos volúmenes de cuentos completos de diferentes escritores pues tienen sus problemas luego de distribución, se agotan o se descatalogan, y es una pena, ¿no? Bueno, en el caso de
de Amy Hempel, como os decía, formó parte de un taller. El gestor de este taller pues la animó a seguir con el relato breve, y este relato, La cosecha, apareció en The Quarterly, que es una revista dedicada a nuevos escritores americanos, ¿no? Apareció en el año 87 y es un cuento, bueno, pues que cuando lo empiezas a leer te preguntas a qué cosecha se refiere, ¿no? con ese título, que es una especie de falso genérico, porque realmente aquí no vamos a encontrar a gente segando, ni está ambientado en un ambiente rural, ni nada por el estilo, sino que va a ser un verbo utilizado bueno, pues en la jerga médica, ¿no? En ocasiones las diferentes profesiones, los colectivos, tienen un lenguaje propio para referirse a aspectos del día a día, y la cosecha, cosechar órganos, va a ser un término que proviene pues de este lenguaje más técnico, a la vez que coloquial, que utilizan. Es como una jerga para entendidos, ¿no? Para los propios miembros, los que están en el ajo, que bueno, pues se entienden perfectamente si utilizan esta expresión, ¿no? Pero aquí lo que vamos a tener es algo pues bien distinto. Bueno, teniendo en cuenta la mención que he hecho a Palahniuk, en este estudio, en este artículo que le dedica, Palahniuk ya se va a referir a diferentes cuestiones que tienen que ver con el minimalismo, que es la escuela a la que, digamos, pertenece la autora, ¿vale? Es una tendencia literaria que consiste en bueno, esencializar lo que se cuenta, reducir bastante el aporte, digamos, descriptivo, el uso de grandes explicaciones. Es una tendencia muy ceñida a lo que es irreemplazable en el relato para que se siga de cierta manera, pero desde luego este cuento va a ser un cuento muy retador, va a ser un cuento en el cual vamos a tener la sensación de que nos cuesta un poco más de lo normal entender de qué se nos está hablando en algunos momentos, o qué quiere decir una frase determinada, ¿no? Bien, dice Palahniuk en ese estudio, en No perseguir a Amy, del que os voy a hablar a lo largo de la charla, que el escritor Spanbauer utilizaba justo este cuento en sus talleres literarios para explicar el minimalismo, casi como un ejemplo brillante, completo y absoluto de lo que es el minimalismo, ¿no? Y vamos a utilizar algunos de los conceptos que desarrolla Palahniuk al revisar este texto de una autora a la que admira mucho, y así lo manifiesta el propio capítulo, ¿no? Es muy atractivo cómo está contado el análisis de la cosecha, porque Palahniuk es admirador de Amy Hempel y cuenta cómo coincide con ella en una lectura en público, e intercambia con ella pues unas palabras, hablan, y bueno, no os lo desvelo porque yo creo que es muy cuento también ese capítulo donde explica la cosecha, ¿no? En la cosecha nos vamos a encontrar con algunos conceptos que son propios del minimalismo y que son de los que va a explicar Palahniuk, como os comentaba, ¿no? Son muy atractivos, muy atractivo cómo lo plantea este autor, ¿no? Me he apuntado aquí algunas cuestiones para que vayáis pensando mientras vais recordando a lo mejor algunos de los momentos del relato donde esto se puede aplicar, lo que voy a señalar, ¿no? Palahniuk habla del cuento, de los cuentos de Hempel, como de unas galletas, ¿no? Primero nos dice que son cuentos que están tachonados de incrustaciones preciosas, ¿no? O sea, esa podría ser una primera aproximación. Luego nos va a contar también que él tiene la sensación, dice que es una metáfora espeluznante, pero yo creo que es muy gráfica, de que son como galletas, las típicas cookies que llevan sus trocitos, ¿no?
nueces, de frutos secos diferentes a la nuez, etcétera, que virutas, en fin, son trocitos de chocolate, ¿no? Entonces, él habla de que es como una galleta, pero en la cual desaparece en la esencia, digamos, la materia fea de la galleta, y todo lo que nos vamos a encontrar son esos bocaditos, esos alicientes que tiene la galleta, ¿no? Lo más insípido va a desaparecer y se va a quedar lo más nutritivo en esa galleta. Yo creo que eso me ha gustado mucho, ¿no? Lo de galleta sin matriz de galleta, que es justamente como él lo dice. Son cuentos que nos van a iluminar, y hay una definición que me encanta, porque creo que se puede aplicar a todo el relato. Palahniuk habla de esta manera de narrar como un palacio de fragmentos, ¿no? Como un palacio de destellos. Y yo creo que sí, que los cuentos de Amy Hempel son una sucesión de bloques, de escenas, de cuestiones que tienen que ver, tienen un eje central que es el que funciona como elemento que cohesiona, pero nos va llevando de un lado para otro, y da la sensación de que se acaba un bloque y sucede el siguiente. Y solo al final nos vamos a dar cuenta de que todos estaban relacionados, y aquí aparece un concepto maravilloso que es el de los caballos de Utah, ¿no? Nos habla Palahniuk de que Spanbauer utiliza ese concepto para denominar algo que sucede en la cosecha, ¿no? Si tú vas de viaje no sé si dice, de California a Utah, creo que es el ejemplo que utiliza, los caballos que vas a utilizar en ese viaje, suponiendo que vayas en caballo, van a ser los mismos, ¿no? Bueno, pues él se refiere a esto para decir que ese viaje, que es un relato, en ese viaje que vamos a hacer, en ese viaje narrativo, vamos a utilizar todo el rato los mismos caballos. No vamos a olvidar en ningún momento que van a aparecer unos elementos recurrentes, motivos que van a completar ese trayecto, ese viaje de un lugar a otro, y que en el caso de la cosecha sería pues todo lo relacionado con la muerte y con la disolución, ¿no? Con la enfermedad, con la tara también. Yo creo que es muy importante la sensación de que alguien enfermo o alguien que ha sufrido un accidente de alguna manera queda dañado, queda tarado, no es un ejemplar salido de fábrica con todo en su sitio, sino que tiene que aprender a vivir con esa realidad cercenada, ¿no? Con ese miembro amputado, con esa enfermedad, con esa secuela que va a quedar, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, lo de los caballos de Utah. Vamos a ir de Utah a California o de California a Utah, da igual, con los mismos caballos. Entonces no debemos perder de vista todo aquello que tenga que ver con ese mundo de la enfermedad, del accidente, de la disolución del individuo completo, ¿no? De esa tara o de esa merma de alguna facultad, de su salud, etc. Bueno, a mí me parece que esto sí que sucede en el relato. Vamos a ir viendo poco a poco a qué me refiero. Y hay un aspecto también que me interesa, porque vamos a ir un poquito en orden para no perdernos, que es el del enigmático comienzo que tiene el relato, ¿no? Y que hay toda una discusión también acerca de este comienzo. Yo siempre insisto mucho en que se cuide el principio y el final del relato, todo en general, pero el principio es aquella parte que va a decidir casi con toda seguridad que sigamos leyendo, porque no sé si os pasa, a mí sí, que no he seguido leyendo algunos relatos o algunas novelas porque no me ha atrapado el comienzo. Hay veces que hay que insistir, pero en general el lector o la lectora es alguien muy exigente, y es alguien que no le concede a quien está escribiendo una distancia muy amplia. Si nos aburre, nos repele aquello que tenemos delante, ¿no? Aquella forma de empezar un relato, como que le perdemos un poco el respeto y nos planteamos si él nos lo ha tenido o ella nos lo ha tenido alguna vez, ¿no? A quienes estamos al otro lado. Bueno, pues el comienzo de la cosecha es un comienzo controvertido, ¿no? Porque dice así: el año en que empecé a decir florero en vez de tiesto, un hombre al que apenas conocía estuvo a punto de matarme accidentalmente. Y aquí ya Amy Hempel es Amy Hempel y está dejándonos claro que su manera de contar siempre va a exigir que nos planteemos muchas preguntas, o que
interpretemos de una manera determinada aquello que se nos está diciendo, pero sin que ella lo tenga que explicar. O sea, es casi un acto de fe el que tenemos que hacer, ¿no? Nos está diciendo esta frase y hay un montón de análisis diferentes de lo que puede, de dónde puede venir esta frase, ¿no? A mí la que más me convence la interpretación, porque esta frase se ha traducido de muchas formas, no literalmente con el caso del florero y del tiesto, sino que hay interpretaciones del tipo: el año en que empecé a decir pudiera en lugar de pudiese, el año en que empecé a decir soiré en vez de soaré, el año en que empecé a decir cigarro en vez de cigarrillo. Entonces hay diferentes interpretaciones que creo que mantienen la esencia. Por lo que yo he podido saber aquí, de lo que se está tratando es de la diferencia de pronunciación entre la palabra que designa jarrón, que sería base, en el caso de que se pronuncie a la americana o al estilo o utilizando el acento de Reino Unido. Entonces, ¿esto qué es lo que aporta? Pues bueno, básicamente, por lo que yo he podido leer, significa que esta persona, la protagonista del relato y a la vez narradora, en un momento dado se volvió más sofisticada, es decir, pronunciaba esta palabra con un deje un tanto snob, un tanto pijo, podríamos decir, porque estaba empezando a desarrollarse. Es una chica muy joven, tiene 18 años, como individuo adulta, ¿no? Y entonces tiene ciertas poses, cierta impostura, podríamos también denominarlo así, a la hora de hablar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese comienzo ya nos deja claro un rasgo del personaje, un momento vital, sin decir yo tenía 18 años. No lo dice en ese momento, lo dirá más adelante. Pero bueno, tenemos la típica chica que está dejando la adolescencia atrás, que es interna en la edad adulta, las relaciones con hombres, y que, bueno, pues quiere adoptar un cierto estilo a la hora de hablar, a la hora de pronunciar, que va a saldarse con esa pronunciación más bas en lugar de bass, ¿no? Que es un poco la interpretación que a mí me parece más interesante. Bueno, esto ya nos desconcierta, ¿no? Y a partir de aquí lo que va a hacer Hempel es desarrollar lo que yo considero que son pequeñas escenas donde van a aparecer tanto la protagonista, que va a empezar a saco y nos va a contar, bueno, pues el momento en el que tiene ese accidente y nos va a situar en un contexto muy determinado. Y luego hay una serie de frases que ya se internan en la propia reacción de la protagonista. O sea, primero vienen una serie de datos, de interacciones, sobre todo mayoritariamente con hombres, porque vamos a encontrar que habla del hombre con el que viajaba, del hombre que provoca el accidente, de su abogado, de su médico, de determinados pacientes. Aparecen muchos protagonistas que son masculinos, del chico que le pregunta por la pierna en la playa, etcétera, que lo iremos viendo por bloques. Entonces tenemos esos bloques, mini bloques, que son contextuales, y aparecen unas frases que yo me he marcado con O, ¿no? Que son esos fragmentos del Palacio de los Fragmentos que nos van a deslumbrar, ¿no? Que nos van a dejar realmente tocados por dentro. Palahniuk habla de por qué me estoy riendo todo el rato al leer este cuento, por qué sonrío, porque hay un montón de sentido del humor, eso sin duda, y cuando termina el cuento tengo ganas de llorar, ¿no? Tengo tantas ganas de llorar. Bueno, pues yo creo que es la magia de Hempel, que va alternando estos pequeños fragmentos en los cuales nos pone en una situación muy esquemática, muy minimalista, pero luego tiene esas cuñas, tiene esos pequeños apéndices donde se nos deja ver qué sentía la protagonista, qué pensaba, ¿no? O actuaciones, gestos que ella tiene que nos van a parecer conmovedores, ¿no? De una manera nada ñoña, porque es que es un cuento donde no hay ningún sentimentalismo, y a mí me parece muy difícil hablar de lo que está hablando sin caer en la ñoñez, ¿no? Sin caer en un exceso emocional que dañara al conjunto. Aquí hago un inciso.
Hay otra autora, que también lo dije en la clase anterior y que creo que, bueno, pues que os puede venir muy bien leer estos dos relatos como si fuera un tándem, ¿no? Es diferente en muchas cosas, pero creo que tienen puntos en común, que es Gente así, es la única que hay por aquí, de Lorrie Moore. Lorrie Moore es otra de las autoras que, bueno, cuentan con un libro de estos de Seix Barral, de sus cuentos completos. El suyo creo que es el rojo, así un color tomate. Y ese cuento tiene en común con este, que también es una historia de hospital, también es de una mujer que es escritora. Es posterior, es del año creo que 98 ese cuento, 97, 98. Entonces en ese cuento lo que hace Lorrie Moore es contar la experiencia de una madre que, bueno, detecta en el pañal de su bebé un poco de sangre y lo lleva al médico pensando que será algo, bueno, pues no tan grave como lo que finalmente resulta ser, ¿no? Entonces ahí también hay una escritora, porque es una escritora la narradora, no sabemos... yo no me he parado a investigar si Lorrie Moore pasó por este trance tan horrible, pero sí que la madre del niño es una escritora, ¿no? Y entonces cuenta la historia de una manera, en cierta manera, análoga a la que hace Hempel, porque por un lado está el personaje madre y por otro lado está la mujer que es autora, y que se está planteando cómo contar esto, ¿no? Cómo contar esto tan terrible que le ha pasado con su bebé y utilizando el humor también en muchas ocasiones como hace Hempel. Entonces yo creo que es un cuento que os puede interesar encontrar y leer, o compraros el tomo, que también lo merece mucho, desde luego. Yo solo recomiendo cosas que me parecen merecedoras de la recomendación, y desde luego yo creo que es una forma de tratar la enfermedad que, si vamos a contar en algún momento una historia pues ambientada en un hospital donde aparezca la enfermedad, donde aparezca la muerte de un ser querido, viene bien ese distanciamiento muy saludable, ese contar de una manera conmovedora, porque no deja de serlo ni este cuento ni ese, pero sin caer en lo lacrimógeno, ¿no? En incidir en esas cuestiones que más pueden inducir la compasión, ¿no? Que yo creo que es algo que tanto Moore como Hempel hacen francamente bien, las dos. Bueno, entonces, en el caso de este relato, del de Amy Hempel, vamos a tener que esta chica que tiene el accidente nos va a contar cómo sucedió. Aparentemente nos va a contar, nos da un informe de cómo sucedió el accidente, ¿no? Entonces, el año en que empecé a decir florero en vez de tiesto, un hombre al que apenas conocía estuvo a punto de matarme accidentalmente, ¿vale? No nos va a decir el nombre del hombre, minimal total, no dice el nombre, y sigue. El hombre no sufrió ninguna herida cuando el otro coche chocó contra nosotros. El hombre, al que había conocido hacía una semana, me sujetaba en el asfalto de una manera que daba a entender que era mejor que yo no me viese las piernas. Recuerdo que sabía que no debía mirar, y sabía también que miraría si él no me lo impidiese. El frontal de su ropa estaba manchado con mi sangre. Tú te pondrás bien, pero este jersey está para tirarlo a la basura, me dijo. El miedo al dolor me hizo gritar, pero no sentía dolor alguno. En el hospital, después de que me pusieran unas inyecciones, supe que había dolor en la habitación, solo que no sabía de quién era ese dolor. Este es el primer, digamos, tramo del relato, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en este trayecto tan corto, en este párrafo sembrado de cierta imprecisión, porque un hombre me va a provocar, o sea, un hombre al que apenas conocía, me va a hacer que está a punto de matarme accidentalmente, aparece otro hombre que era el del coche que se empotra, entonces hay casi como un desconcierto inicial. Bueno, pues aquí yo creo que Amy Hempel está dejando claro cómo va a contarnos también a lo largo de todo el relato, nos va acostumbrando ya desde el principio. Van a aparecer muy pocos personajes con nombre, cosa que también va a suceder en el relato de Lorrie Moore del que os he hablado. Aparecen genéricos, aparece un hombre, ese hombre, el abogado, el chico de la playa,
no le pone nombre, y lo mismo hace Lorrimur, el cirujano, el bebé, incluso al bebé se aleja del personaje niño, hijo mío, hijo bebé al que quiero con toda mi alma, y lo llama el bebé, ¿no? Con mayúscula. Marido con mayúscula, cirujano con mayúscula. Entonces, yo creo que lo que hace es crear genéricos, crear colectivos que van a ser fácilmente reconocibles, porque todo el mundo que vaya a un hospital, en el caso de Moore, se va a encontrar con personajes prototípicos, ¿no? El paciente, aparecen muy poquitos nombres, y aquí ocurre lo mismo. Aquí vamos a tener una esencialización también de esos personajes que van a ir apareciendo, ¿no? Masculinos muchísimas veces. Entonces, en esa primera parte utiliza lo que Palahniuk llama el registro del ángel. Es decir, vale, cuenta pero no juzgues. Intenta además que lo que cuentes no sea prolijo en descripciones donde se aprecie un matiz subjetivo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando habla de este hombre que a ella le gustaba muchísimo y con el que viajaba y con el que tiene el accidente, ella no lo define con un adjetivo, no dice aquel hombre tan guapo, rubio, aquel hombre musculoso, ni tampoco dice aquel hombre tonto, imbécil, sino que nos va a mostrar el tipo de hombre que es con el gesto del jersey, ¿vale? Porque ella dice, os lo acabo de leer, el frontal de su ropa estaba manchado con mi sangre. Tú te pondrás bien, pero este jersey está para tirarlo a la basura, me dijo. ¿De acuerdo? Entonces, es que es muy curioso cómo solamente puede ser alguien muy imbécil, muy desconsiderado, muy poco empático, que tengas a esta señorita que se acaba de accidentar y que, bueno, pues evidentemente no ha quedado demasiado bien, y que sujetando su jersey le digas algo como lo que este señor le dice, ¿no? Entonces ese sería el registro del ángel, y lo va a hacer muchas veces. Nos va a mostrar al personaje haciendo algo, diciendo algo, pero no va a entrar a juzgar, porque considera desde su perspectiva angelical que bastante claro es cómo actúa ese personaje, cómo se muestra, ¿no? Bueno, y la parte que os he leído de el miedo al dolor me hizo gritar, y toda esa reflexión acerca de sabía que en la habitación había dolor pero no sabía quién estaba sufriendo, ese es el pequeño yo le me he puesto en cada vez que ella hablaba o que manifestaba algo de su interioridad, no el contexto. Me ha parecido muy interesante esos que me he ido marcando, porque son los que realmente están muy bien puestos en un momento determinado del final del bloque narrativo para que te quedes con esa esencia, ¿no? Pasó todo esto, yo me sentí así, yo dije esto, yo pensé esto, ¿no? Entonces va construyendo un personaje, esta mujer, que te cautiva por su resistencia, por su manera de enfrentarse al trauma, porque no solamente pierde o se daña una pierna, ¿no? Sino que además va a perder a ese hombre con el que estaba empezando una relación, que no querrá saber nada después del trauma, después del accidente, no volverá a querer saber de ella, o irá distanciando sus visitas. Y nos va a hablar también de todo el proceso encadenado al trauma, todo lo que sucede cuando tienes un accidente de estas características, ¿no? Toda la gente que conoces, todo ese ecosistema, esa constelación de seres con los que te vas a tener que encontrar en diferentes circunstancias, bien porque estás hospitalizada y vas a entrar en contacto con personas tan dañadas como tú, bien porque vas a tener un juicio y vas a tener que tratar con un abogado implacable como le pasa a ella, bien porque recordarás siempre la persona con la que tuviste o por culpa de la cual tuviste el accidente, ¿no? El coche con el que choca el vehículo en el que viajabas, y vas a tener una especie de curiosidad insana acerca de qué ha sido de la vida de esta persona después de lo que me pasó a mí, ¿no? Vas a tener contacto también con aquellos que no te conocían y que ya te conocen dañada, como es el chico con el que se encuentra en la playa, ¿no? Con los médicos que te tratan con esa falta de
de cuidado en ocasiones, con esa frialdad defensiva que también percibimos en los médicos que aparecen en el cuento de Lorrie Moore que os he mencionado, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos son muy interesantes porque los caballos de Utah van a ser todos estos personajes que van a ir apareciendo y que nos van a llevar al final del cuento a esa California o a esa Utah, si es el sentido contrario, porque no vamos a abandonar en ningún momento el mundo de la muerte, de la disolución, de la tara del individuo que sufre una enfermedad o que sufre un accidente, ¿no? Ella es un accidente, pero luego nos habla de otros pacientes que han tenido pues, diferentes episodios traumáticos que no tiene que ver con un proceso físico, sino pues, con una mala fortuna, con una desgracia que les ha acontecido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver esos caballos en funcionamiento, como os decía, ¿no? Bien, aquí nos va dando algunos datos al final de este bloque narrativo que creo que son interesantes por lo que viene después. Dice, una de mis piernas necesitó 400 puntos de sutura. Cuando se lo contaba a la gente se convertían en 500, porque nunca nada es tan malo como podría serlo. Los 5 días que tardaron en saber si podrían salvarme la pierna o no, los alargaba a 10. Bueno, este dato de los puntos, de la exageración acerca de los puntos, nos lo quedamos porque está contado de tal manera que parece verdad, ¿verdad? Es una mujer que exagera los puntos que le han dado y bueno, es algo que suele ocurrir. Ya 400 son muchos puntos, me parece a mí, pero 500 es una auténtica burrada, ¿no? Y ese dato nos da una sensación de verdad. Bueno, y además ella está admitiendo que mentía respecto al número de puntos que le habían dado, ¿no? Y que la exageración, bueno, pues era parte un poco de lo que ella se podía permitir, que para eso había sufrido el accidente que había tenido, ¿no? Entonces ese dato ya se nos queda también en el subconsciente, es uno de esos destellos o de esos fragmentos que entendemos a la perfección, ¿no? Porque hay un momento en el artículo de Palanio en el que habla de todas las veces que en el aprendizaje de un profesor, él habla de ese caso concreto, se produce una revelación en quien está recibiendo la clase, ese ajá que decimos cuando hemos entendido algo, nos hemos reconocido en una experiencia ajena, ¿no? Y pone el ejemplo de Leibovitz cuando él afirma que en un momento determinado entendió que era dar la hora, ¿no? Que era dar la hora, no se entiende desde el principio. Utilizamos muchas veces expresiones que no nos paramos a pensar en ellas, pero hay un momento en que encajan lo que dice la expresión y realmente el hecho con el que coincide, ¿no? La realidad con la cual se engarza perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que con esta mujer nos va a pasar en muchas ocasiones que vamos a tener esos destellos de anda, es cierto, yo también he pasado por situaciones en las que he creído que me podía permitir el lujo de exagerar algo, pues porque era una damnificada de una situación malísima y me podía permitir ese lujo de exagerarla, ¿no? Ya que me había pasado, pues podía hacerlo. Bueno, a partir de aquí vamos a tener el segundo bloque, yo creo, y el segundo bloque es el que tiene que ver con el abogado. Y el abogado se va a centrar en algunas cuestiones como la cuestión física, ¿no? Esta mujer hace algo muy inteligente, que no quiero que se me olvide, y es que yo creo que hubiera dañado mucho el relato si la pierna hubiera aparecido reflejada en una descripción. Hay una elegante elipsis todo el rato de lo que realmente le pasa a la pierna. Nos podemos imaginar que si le han dado tantos puntos está hecha cisco, pero es verdad que no le dedica, no tenemos un párrafo lacrimógeno donde la chica guapa que viajaba con un hombre al que acababa de conocer y que empezaba a hablar con sofisticación, no tenemos un párrafo donde esa pierna aparezca destrozada. Y yo creo que ahí más hubiera sido menos, o sea, hubiera sido contraproducente que apareciera esa pierna. Hay una pierna fantasmal, terrorífica, pero espectral, que no va a aparecer en ningún momento en el relato. Y va a aparecer en todo caso definida por las reacciones ajenas. Y esto es lo que hace el abogado, por ejemplo, va a insistir
en que hay que llevar el caso con insistiendo mucho en el tema físico, ¿no? En el daño que se le ha hecho a esa pierna, en lo irreparable que es el destino que va a tener esta mujer por culpa de no tener la pierna bien. Y eso yo creo que es muy interesante cómo lo va a gestionar, ¿no? El abogado la va a visitar, en este bloque narrativo aparece que el abogado, que no tiene nombre, la visita a la cama del hospital de una manera casi chacalesca, si me permitís el adjetivo, ¿no? El neologismo, una manera como muy carroñera, ¿no? Bueno, estás en el hospital y yo te hablo sin ambajes de lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a cebar en este caso, ¿no? Y esta chica aquí hace una breve descripción del abogado a partir del abogado. No hace falta que sepamos ni la estatura, ni el tipo de traje que lleva, ni nada por el estilo, porque se nos va a definir a través de una anécdota que además me ha hecho mucha gracia porque coincide con algo que le ocurrió al hijo de Kennedy, del presidente, que el famoso John Kennedy, que tardó, se ve que en Estados Unidos hay un examen para recibirte, ¿no? Para recibir el título de abogado y te tienes que presentar. Bueno, pues el hijo de Kennedy, que era guapísimo y muy carismático, pues era motivo de chanza en la prensa norteamericana porque tardó hasta 3 veces en aprobar ese examen. Bueno, pues yo no sé si esto está en la mente de Hempel, en la mía y en mi equipaje mental sí, y lo he interpretado como un guiño. Es curioso porque aquí lo que vamos a tener es que este abogado le dice que ha tardado 3 intentonas en sacarse el famoso examen de abogado, ¿no? Y se lo cuenta como con mucho sentido del humor, algo que seguramente sería bochornoso para quien le ocurriera, ¿no? Y menciona la cuestión de la nubilidad, ¿no? Que es un término que analizaremos en las 5 palabras que yo he sacado de este texto. Nobilidad, por supuesto, es una. Y ella, que de tonta no tiene nada y se define ya a partir de ciertos incisos que hace, dice: lo normal era que yo hubiese salido con un nubiqué, aunque sabía desde que lo mencionó lo que significaba aquello. Es decir, ella sabe a qué se está refiriendo con la palabra, aunque es una chica muy joven, porque recordemos que es una chica que está aprendiendo a ser sofisticada, ¿no? Y que utiliza la palabra tiesto en vez de florero o viceversa, ¿no? Florero en vez de tiesto, que es lo del famoso base. Bueno, pues en este caso el abogado va a insistir en el físico y en la incapacidad que le va a generar a esta chica tener pareja a partir de entonces. Entonces, uno de los caballos va a ser: mira, he tenido el accidente y este accidente me va a hacer la vida muy complicada porque ya no soy perfecta, ya no tengo todo donde lo tenía que tener, ¿no? Y eso nos da una idea de lo dañada que está la pierna, del daño que ha sufrido esa pierna, ¿no? Y también aquí aparece una frase que va a tener que ver con el chico con el que tiene el hombre, con el que tiene el accidente. Y dice: el hombre al que conocía de una semana ya no iba a verme al hospital, el accidente le hizo volver con su mujer. ¿Crees que el físico es importante?, le pregunté al hombre antes de que se marchase. Al principio no, me contestó. Entonces, con esas frases volvemos a tener el registro del ángel, un personaje que se define a partir de sus propias intervenciones. No hace falta que lo describa, no hace falta que nos dé un juicio sumarísimo acerca de él, porque es él el que se está, digamos, autodiagnosticando como imbécil, interesado, muy apegado a lo físico, aunque diga que solo es importante después de un principio, ¿no? Dice: al principio no. Bueno, pues al principio no me importaba, pero ahora ya sí. Y entonces se supone que vuelve, y digo se supone por lo que vendrá después, se supone que luego cuando vuelve con su mujer, pues eso ya le importa más. Lo del físico ya no le parece tan baladí, ¿no? Este sería, digamos, el segundo bloque, el del abogado, con este inciso donde, bueno, pues queda claro que junto con el daño físico, aparejado al daño físico que ha sufrido, está el distanciamiento con este hombre al que el físico le importa, ¿no? Y yo creo que ese es el engranaje que quizás nos puede faltar o que quizás no lleguemos a entender, ¿no? Luego dice, bueno, en esta parte del abogado hay una frase que es muy confusa, a mí por lo menos me lo ha parecido,
y es cuando dice: había conseguido a esas alturas tantas indemnizaciones que yo no podría aspirar ya a convertirme en azafata de vuelo. Evidentemente es una de esas frases que tiene que ver con el tercer aspecto que va a mencionar Palahniuk, que es la lengua quemada, que esto es otro aspecto que me parece muy interesante del análisis que hace, ¿no? Palahniuk afirma que este término o esta expresión de utilizar la lengua quemada es cuando Hempel voluntariamente utiliza frases retorcidas, frases que no se llegan a entender bien, para que el lector lea más despacio. Entonces esto me parece muy interesante, porque lo que vamos a tener es que no nos va a facilitar nada el camino, y que lo que vamos a hacer es detenernos en determinadas frases. Pues a mí esta frase me encallé en ella porque no terminaba de entender cuál era la relación que había entre la primera parte y la segunda. ¿Qué quiere decir? Que la indemnización que ha conseguido ya no va a hacer absolutamente innecesario que ella busque un trabajo como azafata. ¿Cuál es la relación entre la indemnización y su no futuro como azafata de vuelo? Bueno, pues lo que dice Palahniuk es que lo que no pretende Hempel es que entendamos todo el relato, que nos obturemos, que nos detengamos en alguna frase, sí que es algo que ella pretende, y que lo que vamos a hacer es, de alguna manera, percibir una ráfaga o un pequeño destello de algo que es muy importante, pero en el que vamos a tener que incidir como lectores, ¿no? Que no podemos leer una vez y decir: uff, qué rollo, no he entendido nada, sino que volvemos y volvemos, nos detenemos, la volvemos a leer, porque es una manera de capturar la atención. A mí me parece muy interesante, muy arriesgado también, porque no creo que todos los lectores estén dispuestos a hacer este sacrificio o este acto de fe de volver a una frase que no hemos entendido y que está retorcida conscientemente, ¿no? Es lo que sucede también con una frase, según Palahniuk, que también la tengo aquí marcada, como: me pasaba los días como una cabeza cercenada que logra terminar una frase. ¿Sugiere algo? Sí, pero es algo complejo, no es algo que aparezca sin más ni más, no es una asociación, yo creo, inmediata, ¿no? Si vuelves sobre esa frase, sí que te puedes imaginar una cabeza cortada que un último esfuerzo consigue acabar una frase, consigue decir algo, ¿no? Entonces es compleja también, es como la de las indemnizaciones y el futuro como abogada, o sea, como azafata, ¿no? Que le dice el abogado. Entonces yo creo que son retos que nos va poniendo el texto que son muy interesantes, ¿no? Y hay diferentes momentos donde esto va a suceder. En el tercer bloque es un bloque, digamos, coral, porque aquí van a aparecer diferentes elementos que todos tienen en común algo, ¿no? Nos va a hablar de que en su vecindario hay un individuo, profesor de química, bueno, al pobre le estalla sufre una explosión en algún experimento de los que está realizando y le deshace la cara, se la deja en carne viva, ¿no? Y a partir de ahí, pues va a ser, dice además literalmente, lo que queda de él lo que queda de él va siempre muy bien trajeado de oscuro. Lo que queda de él. No él, no este hombre, sino los restos. O sea, aquí vuelve a estar el caballo, ¿no? de Utah. Aquí está el caballo dejándonos clara la disolución, la muerte en vida, que es el trauma, ¿no? Esa especie de empezar una nueva vida, no siempre mejor, o muchas veces, desde luego, peor de la que hemos tenido hasta el momento traumático. Va siempre muy bien trajeado de oscuro y con zapatos abrillantados, pero no deja de ser un resto de lo que él había sido. Entonces yo creo que eso está muy bien formulado. Cuando va a la ciudad universitaria lleva un maletín. Qué consuelo, decía su familia y la gente, hasta que su mujer cogió a los niños y se largó. Entonces, esa vida que él ha seguido como si no pasara nada, ya no es posible. Y esto enlaza con lo del físico que se nos ha ido detallando en el bloque anterior, ¿no? El físico como algo que se tiene que indemnizar, la pérdida irreparable del físico. En el solarium una mujer me enseñó una fotografía. Este era el aspecto que tenía mi hijo antes. ¿Antes de qué?
¿no? Ahí hay una elipsis, allí tenemos también que hacer un esfuerzo a imaginarnos que esa mujer está enseñando la foto del antes de que su hijo fuera lo que queda de su hijo, ¿no? Y no sabemos qué le ha pasado, pero sabemos que es algo grave porque la madre está enseñando esa fotografía como un recuerdo que quizás necesita ella misma, ¿no? El anochecer lo pasaba yo en la zona de diálisis, a nadie le importaba que estuviese allí siempre y cuando hubiera un sillón libre, es decir, hay sus propias jerarquías dentro de ese mundo hospitalario. También va a ocurrir en el cuento de Lorrie Moore, o sea, yo de verdad que os recomiendo que lo leáis en paralelo para que veáis los aportes que os pueden hacer ambos cuentos hospitalarios, ¿no? Había un televisor de pantalla panorámica que era mejor que el de la sala de rehabilitación. La noche de los miércoles veíamos un programa en el que unas mujeres vestidas con ropa cara aparecían en decorados lujosos y juraban destruirse entre sí. Yo aquí pensé inmediatamente en Dinastía, que era un culebrón de estos norteamericanos muy famoso, igual que Dallas, igual que Falcon Crest, de finales de los 80, ¿no? Me cuadra por las fechas. Palahniuk habla también de Dinastía, o sea, yo era la que veía, la que más me gustaba, y entonces nos podemos imaginar esa sala de la televisión del hospital donde se juntan a ver personas que son restos de lo que han sido, vidas idílicas, aventuras fabulosas de señoras muy bien vestidas que viven en casoplones, ¿no? Entonces yo creo que eso está también muy bien reflejado el contraste y que somos capaces de capturar esa situación perfectamente sin que nos diga el nombre de la serie siquiera, ¿no? Podemos imaginarnos el tipo de serie que es. Si no sabemos que es un cuento del 87, quizás estamos pensando en un reality tipo Las Kardashian o tipo mujeres esposas ricas de Beverly Hills o una de estas, ¿no? Estos programas que te parece que son en sí mismos series de ficción, ¿no? Y que están muy guionizados. Entonces, yo creo que no hace falta que nos dé el nombre de la serie, nos podemos imaginar solamente ya con lo que nos dice el contraste que se establece entre las vidas de estas personas que se juntan a ver un capítulo de la vida que no van a tener nunca, ¿no? Porque ellos son lo que queda de alguien en un momento determinado. Y fijaos cómo incide en esto con el siguiente párrafo. A mi lado se sentaba un hombre que solo pronunciaba números de teléfono. Si le preguntabas cómo se sentía, contestaba 924-3130 o bien 757-1366. Nos imaginábamos lo que esos números podían indicar, pero la verdad es que nadie le echaba cuenta. Entonces, una persona que ha quedado tan dañada que cuando le preguntas algo, lo único que es capaz de recordar son números de teléfono, ¿no? ¿Qué más explicación necesita esto? Bueno, pues es otra visión del trauma como la que viene a continuación. A veces a mi otro lado se sentaba un chico de 12 años. Tenía unas pestañas espesas y oscuras debido a la medicación que tomaba para la presión arterial. Era el siguiente en la lista de trasplantes, tan pronto como cosechasen un riñón. Aquí aparece la clave del título. Esta es muy importante porque es la palabra que viene de esa jerga médica, que yo creo que es una palabra, a veces se juega con el tabú, con el eufemismo en cuestiones que son muy delicadas para el ser humano, como por ejemplo la muerte, la enfermedad. Es tan doloroso el hecho de que una vida dependa de que alguien pierda la suya y se le pueda trasplantar el órgano, que le quita dramatismo, le quita tragedia, digamos, el hecho de que utilices un verbo como es el verbo cosechar, que es recoger algo vivo de la tierra. O sea, me parece maravillosa la metáfora, porque al final lo que estamos haciendo es dar vida a partir de la vida, ¿no? La tierra da frutos y los cuerpos dan frutos, nos dan órganos que necesitamos para vivir. Sin nada de ñoñería, yo creo que aquí es imposible que no se nos ponga un poco la carne de gallina si lo interpretamos como un acto de generosidad, un acto de vida que va a parar a la vida, ¿no? Y que evita la muerte de alguien. Entonces a este niño que está en la lista para que le cosechen un riñón, dice, porque es el verbo que empleaban ellos. Y ese ellos también, digamos, que establece una distancia, igual que pasa en el cuento de Lorrie Moore, entre los médicos, el personal sanitario y los pacientes, pues por higiene mental, desde luego, porque tanto sufrimiento de una manera continuada en una profesión tiene que crear ciertas barreras, ciertas armaduras en quienes se tienen que enfrentar a diario, ¿no? Cosechar. La madre del chico rezaba por los conductores borrachos. Fijaos qué ironía, ¿no? Rezar por un conductor borracho, porque si muere ese conductor, su hijo a lo mejor tiene oportunidad de tener un riñón, ¿no? Yo rezaba por hombres que no fuesen demasiado exquisitos. Y aquí está el que son esas frases que os digo que yo he señalado como aquí ella da
después de todo ese contexto, ella da la clave personalizada. No va a enseñarnos su pierna, pero nos está enseñando su interior, ¿no? Nos está enseñando cómo empieza a sentir que va a tener que conformarse con gente que no requiera una mujer completa, una mujer que tenga sus dos piernas en plenitud de facultades, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es interesantísimo. Y aparece bueno, pues el bloque del médico, donde el médico le va a recomendar que haga unos ejercicios hasta que, dice literalmente, no pudiera abotonarse la blusa. Una figura retórica para alguien que solo llevaba un camisón, ¿no? Entonces ya tiene una ironía, una manera de darle la vuelta a todo lo doloroso, que yo creo que es también un arma de protección, es una defensa que ella ha encontrado para sobrevivir, ¿no? Buscarle, sacarle la punta a todo. Y de alguna manera nos está enseñando ya la patita, porque nos está dejando claro una figura retórica. Está pensando como una escritora, igual que hace Lorrie Moore en su cuento. Tan pronto como supe que me pondría bien, estuve segura de que me había muerto y no lo sabía. Otro O como una casa, ¿no? Después del bloque del médico nos aparece esta frase. Me pasaba los días, y aquí viene esa frase que os he dicho de la cabeza cercenada que logra terminar una frase. Ansiaba el momento de librarme de mi vida aparente. Y aquí, esta última parte va a ser la del primer plano. Digamos que ya a continuación, muy poquito después de este párrafo al que me voy a referir, aparece el segundo plano del relato, que es la clase magistral acerca de cómo contar y qué tenemos que contar y qué no tenemos que contar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí nos dice: el accidente tuvo lugar al atardecer, así que era en ese tramo del día cuando me afloraba con más fuerza esa sensación. El hombre al que había conocido la semana anterior me llevaba a cenar cuando ocurrió todo. Nos dirigíamos a un restaurante en la playa, en una bahía desde la que se divisaban las luces de la ciudad. Todo es un planteamiento de cita idílica, de cita maravillosa, con un cierto matiz de aventurero, también de intimidad. En fin, se van sembrando también como unos datos para crear la cita perfecta. Ojo con esto. Un sitio desde el que se veía toda la ciudad sin tener que oír su bullicio. Se está buscando la intimidad de un encuentro entre dos personas que se gustan y que llevan muy poquito tiempo saliendo, ¿no? Mucho tiempo después fui a aquella playa sola. Yo conducía el coche. Esto no es tampoco baladí, porque ella, recordemos que tiene la pierna dañada, entonces está haciendo aquí un ejercicio de afirmación de lo que es capaz de hacer después de todo lo que le ha ocurrido, ¿no? Era el primer día bueno de playa, llevaba puestos unos pantalones cortos. Aquí nos está mostrando también, este es el registro del ángel, que ella siguió adelante y volvió a conducir y volvió a ponerse unos pantalones cortos a pesar del daño, ¿no?, físico que le había causado. En la orilla me desenrollé la venda elástica y fui metiéndome en el agua sin vacilar. Un muchacho con traje de submarinista, aquí otro hombre, veis que han ido apareciendo aparecen muy pocas mujeres en el texto, la madre del niño, la enfermera que la lleva a la habitación, pero aparecen muy poquitas y son todo ejemplos genéricos de hombres, de varones, ¿no? Un muchacho con traje de submarinista se quedó mirando mi pierna. Claro, nos está mostrando también la reacción de alguien que no te conoce dentro de estos caballos de Utah, ¿no? El que no te conoce y te ve por primera vez con la pierna ya como la tienes. Me preguntó si me lo había hecho un tiburón. Había avistamientos de tiburones blancos a lo largo de aquella franja de costa. Le contesté que sí, que me lo había hecho un tiburón. ¿Y vas a volver a meterte en el agua? Voy a volver a meterme en el agua, le contesté. ¿Aquí nos está hablando de meterse en el agua de ese falso tiburón? ¿O ella está utilizando ya el agua del tiburón como una metáfora de voy a volver a intentar seguir viva, ¿no? Lo que queda de mí va a intentarlo otra vez. Entonces, tiene una dimensión esto que realmente luego son esos destellos, ¿no? Esas virutas, esos trocitos de nuez de la galleta que hace que te quedes absolutamente prendado del relato, prendada de la historia. Bueno, y a partir de aquí, cuando ya nos hemos comido con patatas este episodio tan conmovedor de ella saliendo adelante con su pantalón corto, su coche y su voy a volver a meterme en el agua, pues ahora viene cuando nos cuenta pues que hay cositas que se las inventó, ¿no? Y aquí viene la clase de relato, la clase de no cuentes todo lo que pasó. Cuenta cosas que no pasaron que te van a quedar mejor dentro de un relato, ¿no? Y dice, cuando cuento la verdad omito muchos detalles. Y aquí ya está la fingidora, la
constructora de fábulas, la inventora de historias, ¿no? Me pasa lo mismo cuando escribo una historia. Voy a empezar a contar lo que omití de la cosecha y quizás empieces a preguntarte por qué tuve que omitirlo. Y veis que aquí ya está metiendo al lector, a la lectora, y le va, digamos que va a hacerle ver que parte de la responsabilidad de que ella no cuente todo cómo pasó tiene que ver con la recepción que tendría ese hecho real, pero que no tiene apariencia de verdad o que no tiene la pegada, el impacto, el punch que tiene algo que nos hemos inventado y que sabíamos que era el eslabón que le faltaba a nuestra cadena, ¿no? No hubo ningún otro coche. Para empezar, nos han mentido desde el principio. Solo hubo un coche, el coche que me invistió cuando yo iba de paquete la motocicleta de aquel hombre. Vale, o sea, no hay dos coches, solo hay uno, el de la persona que viajaba en el otro coche, ¿de acuerdo? Y nos va a decir por qué no había dos coches en la vida real y por qué decidió elegir que sí que los hubiera en la ficción. Pero hay que tener presente lo incómodo que resulta pronunciar todas esas sílabas, motocicleta. Claro, iba en moto y la palabra motocicleta en un relato no quedaría tan bien como dos coches. Es curioso, ¿no? Es curioso porque se ha hecho esa selección. Pero reconozco que como cuentista, como autora, también lo he hecho a veces. Es que esta palabra aquí no queda bien. Voy a cambiarla, porque yo creo que esto con esta realidad va a resultar más fotogénica, más efectista, más que efectista, efectiva, que se utilizó esta otra, ¿no? El conductor del coche era periodista. Aquí viene la segunda trola. Trabajaba para un periódico local. Era joven, recién licenciado y acudía a una reunión de trabajo para cubrir la información relativa a una amenaza de huelga. Si hubiese dicho que yo por aquel entonces era también estudiante de periodismo, es algo que tal vez no habrías admitido en la cosecha. Es decir, claro, es que si te hubiera contado esto, oh, qué casualidad, un periodista y una estudiante de periodismo, hubiéramos pensado que era un poquito forzado. Bueno, pues la realidad a veces es que es forzada. Entonces, cuando queremos contar algo y que parezca verdad, tenemos que suprimir lo real si lo real no es tan verosímil, ¿no? Y esta es la segunda. Es decir, nos mintió sobre el cómo ocurrió, nos mintió sobre cómo era ella o qué era ella, ¿no? Durante los años que siguieron, cada vez que abría el periódico buscaba la firma de aquel periodista. Es decir, ella va a querer saber qué fue de aquel hombre con el que chocó y si él en algún momento pudo seguir con su vida sin ser lo que queda de, que es lo que a ella le ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues investiga, siente curiosidad por lo que le pasó a este periodista. En la sala de urgencias lo que le sucedió a una de mis piernas no requirió 400 puntos, sino poco más de 300. Exageré el número antes incluso de empezar a exagerarlo, porque es verdad que nunca es nada tan malo como podría serlo. Es decir, sí, también, esto aquí exageré, no eran 500, no eran 400, eran 300 y pico, ¿no? Exageré eso. Y es verdad, a mí también me pasa que tiendo mucho a utilizar el número 4. Me parece el 4 me parece que es un número mucho más imponente que el 3, ¿no? Y es curioso cómo vamos eligiendo a veces en función un poco a bulto de cosas que nos sugieren una realidad u otra. Mi representante legal no era ningún abogado por fin, lo que os he contado de John Kennedy, ¿no? De, por fin te has sacado, a la tercera te has sacado el título, sino que era un socio de los bufetes de abogados más antiguos de la ciudad. Nunca se desabrochó la camisa para tal, es decir, este personaje lo fabuló porque le parecía mucho más interesante para lo que quería contar un abogado agresivo, un abogado cínico, un abogado que tardó en sacarse el título, que presume de ello, que se ríe de ello, que es capaz de ir a un tribunal a protestar porque esta chica no va a tener el físico ni la aparejabilidad o la nubilidad que tendría en el caso de que el otro no se hubiera chocado con ella, ¿no? Entonces, en aras de, pues por exigencias del guión, decide inventarse un tipo de abogado diferente. Nubilidad era el título original de La cosecha. ¿Es mejor nubilidad o La cosecha? Hombre, pues para mí, por razones evidentes, La cosecha, porque ese fragmento sí que era cierto, el fragmento donde cuenta de dónde viene esta palabra, ¿no? En este contexto. El daño ocasionado a mi pierna fue considerado cosmético, la pierna fantasmal, recordad, aunque ahora, aún hoy, 15 años después, sigo sin poder arrodillarme, es decir,
bastante bien lo llevo, que se consideró que era cosmético y ha pasado 15 años, es decir, soy una mujer de 30 y tantos y mi pierna sigue sin ser la que era, ¿no? Sigue siendo algo que no era. Y sigue incidiendo en la indemnización, en que se intentó demostrar que ella exageraba el daño que había sufrido en su pierna, etcétera, ¿no? Pero lo hace con muchísimo sentido del humor. El hombre de una semana, otro aspecto importante, el churri que tenía el novio y que desaparece en cuanto ella resulta dañada, el dueño de la motocicleta, que no del coche, no estaba casado, pero al creer tú que tenía mujer, no tenía que hacer yo algo. Y no me lo merecía, es decir, voy a cargar las tintas, este hombre estaba casado y vuelve con ella. No, la deja, pero no tenía mujer. Después del accidente, aquel hombre se casó. La chica con la que se casó era modelo. ¿Crees que el físico es importante?, le pregunté a aquel hombre antes de que se marchara. Al principio no, me respondió. Entonces, fijaos que con una ironía pasmosa retoma esta frase respecto a la cual ideó un aspecto o un capítulo, una escena de la historia de ficción con sus añadidos y con sus elipsis, pero es que esa frase sí que era real, esa frase sí que se la llegó a decir. Y este hombre no estaba casado, pero luego se casó, luego siguió con su vida al margen de ella, que había resultado dañada en el accidente, ¿no? Y encima se casa con una mujer que no solo es modelo, sino que es una rica heredera. Entonces es muy curioso. Viene otro dato que es muy interesante. Es verdad que nos dirigíamos a cenar cuando ocurrió el accidente. Vale, eso era cierto. Pero ese lugar en donde podías ver todo sin tener que oír nada no era una playa en la bahía. Era la cima del monte Tamalpais. La cena la llevábamos nosotros y subíamos por la serpenteante carretera de montaña. Esta es la versión que contiene una ironía perfecta, así que no te importará, y se está dirigiendo al lector, si digo que durante los meses siguientes desde mi cama del hospital tuve una visión espectacularmente ominosa de aquella montaña. Y ahora nos tenemos que plantear, si no sucedió en la playa lo del chico con traje submarinista que le pregunta lo del tiburón, ¿es cierto? ¿O también es un añadido? Y por otro lado, un O como una catedral, porque qué doloroso, ¿no? Que veas desde en la historia de verdad, o sea, fijaos la riqueza de este cuento, en la historia de verdad, en lo que ocurrió realmente, estás viendo desde tu cama de hospital aquella montaña a la que te dirigías con aquel hombre que desapareció después del accidente. Es un recordatorio, esa montaña, de todo lo que no llegó a pasar a partir de aquella noche, ¿no? Es que me parece tremendo. Por eso no me sorprende lo que dice Palahniuk de este cuento te hace reír todo el rato y al final te preguntas por qué tienes tantas ganas de llorar, ¿no? Yo creo que es porque nos enternece, nos conmueve y nos hace pensar qué valiente es esta tía, el personaje que se ha inventado Amy Hempel con este juego entre verdades y mentiras, ¿no? Que me parece también tan atractivo. Viene a continuación una parte que ella decide saltarse porque no te la hubieras creído, estimado lector, estimada lectora. Habría añadido otra parte de la historia si alguien hubiese podido darle crédito, pero ¿quién se habría creído? ¿Quién se la habría creído? Dice, yo estaba presente y no me lo creía. Entonces, esta parte que tiene que ver, lo resumo un poco, con que la noche en que a ella la intervienen por tercera vez, la operan de la pierna, bueno, pues en el hospital tienen que acoger a personas heridas porque hay un intento de fuga en una prisión y entonces hay un tiroteo, muere la persona que se estaba intentando escapar y mueren también varios trabajadores y varias personas que estaban atendiendo a los reclusos, ¿no? Y entonces ella, que está sedada en la cama del hospital, bueno, pues ve, cuando está medio regresando, ve que sale su cirujano hablando en la televisión de lo que ha ocurrido en la prisión y está explicando el cirujano una costura que ha hecho a una herida, ¿no? de una de las personas que ha sufrido pues, las consecuencias de ese intento de fuga. Y ella dice, lo vi en la televisión y dado que se trataba de mi médico, que los pacientes del hospital estamos ensimismados y que yo estaba drogada, fijaos cuántas cosas, ¿no? Era mi médico, los pacientes estamos ensimismados, estamos metidos en nosotros mismos. Y yo estaba drogada además porque me estaba despertando de la anestesia, pensé que el cirujano hablaba de mí.
pensé que decía, bueno, ella ha muerto, se lo estoy comunicando en su propia cama. Y esto no sabes si es triste o es divertidísimo o todo junto, ¿no? Tú estás en la cama, estás viendo a tu médico y te crees que tu médico te está diciendo desde la tele, bueno chica, has palmado, ¿no? Y se lo estoy diciendo en la propia cama. La psiquiatra que me atendió a petición del cirujano me aseguró que esa sensación era normal. Aquí viene lo también, ¿no? Después de toda esta historia inverosímil, contextual, de la historia que no tuvo cabida en La Cosecha porque era increíble, aunque fue cierta, dice, la psiquiatra que me atendió a petición del cirujano me aseguró que esa sensación era normal. Me dijo que las víctimas de un trauma no asimilado creen a menudo que están muertas y que no lo saben. Yo creo que esta parte es muy impactante y tiene que ver con otro aspecto que utiliza Palahniuk al hablar del cuento de La Cosecha en ese estudio que os digo, que es ir a por el cuerpo. Este rasgo, ir a por el cuerpo, se trata de no intentes que el lector racionalice, no te esfuerces en eso, no te esfuerces en grandes procesos intelectuales. Haz que se involucre visceralmente en el relato, haz que se implique con el cuerpo, que sienta más que piense en lo que le estás contando. Bueno, pues yo creo que esta parte, por lo menos en mi caso, como lectora, me parece la que con más efectividad Amy Hemper ha ido a por mí. Me ha involucrado desde el cuerpo, desde las vísceras en el relato, ¿no? Me dijo que las víctimas de un trauma no asimilado creen a menudo que están muertas y que no lo saben. Toda esta parte a mí me parece que te engancha, que está puesta en un punto estratégico. Y fijaos que es la parte de la realidad que no pudo convertir en historia, pero que finalmente forma parte del cuento, ¿no? Es que me parece absolutamente brillante lo que hace esta mujer aquí. Esto es lo desechado, pero lo desechado está. Y lo desechado tiene tanta enjundia que lo coloca casi al final del relato. Y consigue que aquello que no hubiera sido posible creer porque es disparatado, te lleve con este personaje a un sitio muy profundo, a un sitio muy íntimo, muy absolutamente inolvidable, ¿no? Y para rebajar, porque es una sabia y sabe que esto no podría quedar como final del relato, añade una coda. Y la coda es contextual, y la coda no deja de tener su gracia, ¿no? Y es como, respira, vamos a otra cosa, vamos a otro tema. Los grandes tiburones blancos que se deslizan por las aguas cercanas a mi casa atacan de 1 a 7 personas al año. Su presa principal es el abulón, teniendo en cuenta que el medio kilo de abulón cuesta $35 y que su precio sigue subiendo. El Ministerio de Pesca confía en que los ataques de tiburones no mermen la población de abulones. Y así termina el relato. Y aquí lo que tenemos, fijaos, es una vuelta al episodio de la playa, al episodio de vas a volver a meterte en el agua. Yo estoy segura de que esta mujer se ha vuelto a meter en el agua. Y siendo lo que queda de lo que ella fue, no me cabe la menor duda de que ha seguido adelante, se ha puesto pantalones cortos, ha conducido su propio coche y ha sido capaz de sobreponerse a los hombres que duran una semana y que dicen que al principio el físico no importa, pero luego sí. Y bueno, yo creo que con esto, y perdonad porque llevo 1 hora y 13 minutos, ya disculparéis, pero es que me parece fascinante el relato y me parece una maravilla poder compartirlo. Con esto doy, como decía, por terminado el análisis de La Cosecha. Voy a valorar muchísimo y voy a agradecer un montón que dejéis comentarios, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Tened en cuenta que hasta que no se tiene un mínimo de suscriptores no se pueden hacer, por ejemplo, directos, que a mí me encantaría poder hacerlos con la gente que seguís el canal. Y además pues se posiciona el canal como entre las personas interesadas, ¿no? Es un contenido que odio la palabra contenido, pero es para que nos entendamos todos entre los temas, ¿no? El abanico temático de las cuestiones que se van tratando. Bueno, pues es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que se pueda posicionar y que pueda ser elegible como esa materia
que te sale cuando abres YouTube y bueno, saben tantas cosas de ti, ¿no? En esta caja mágica. Entonces, bueno, os agradecería eso, os agradecería muchísimo que opinéis sobre la clase de hoy, interpretaciones, dudas que os hayan surgido respecto al relato. He tenido muy en cuenta algunos aspectos que habéis puesto en el anterior vídeo acerca de cosas y me las he apuntado que os gustaría que tratáramos y desde luego lo vamos a hacer en diferentes ocasiones, y sobre todo también que votéis el siguiente autor masculino que os gustaría que trabajáramos en este espacio. Y sin nada más, bueno, pues os deseo muy feliz noche y nos volveremos a ver por aquí si os apetece, porque ya sabéis, todo en realidad es literatura. Un saludo y muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, que tiene lo suyo.